La inflación mensual en Argentina ha bajado al 2,7% y esto está siendo celebrado de una forma descomunal por parte de Javier Milei y todos sus palmeros. Pero la verdad es que es indignante y es un insulto que lo estén haciendo cuando uno se da cuenta por qué la inflación está en esos niveles que, para lo que está acostumbrada Argentina, son bastante bajos. Y es que al fin y al cabo, como hemos comentado en tantísimas ocasiones, Javier Milei, que disparó muchísimo la inflación en los primeros meses, en parte por destopar los precios de los productos, en parte por devaluar su moneda, ha conseguido reducir poco a poco la inflación asfixiando a la economía, asfixiando a los argentinos y a las argentinas. Cuando tú dejas a la gente con muy poca capacidad económica, en parte porque están siendo despedidos, han perdido su puesto de trabajo, en parte porque sus pensiones no se revalorizan al ritmo de la inflación, en parte porque ocurre lo mismo con los salarios, la gente tiene menos dinero para ir a comprar, esto lo entiende hasta un niño de 10 años, cuando alguien va menos a comprar, los vendedores no pueden aumentar tanto los precios y se ven obligados a ir aumentándolo menos o incluso a bajarlo en un caso extremo. Es tan sencillo como eso. Es verdaderamente insultante que Javier Milei y sus palmeros se estén dando golpes en el pecho por haber reducido la inflación al haberlo logrado de esta forma. Porque, vamos a ver, es que si hay, por utilizar una metáfora, un paciente que le duele la cabeza, hay una forma muy rápida de quitarle el dolor de cabeza, ¿verdad? Que sería cortándole la cabeza. Tú le cortas la cabeza y ya no le duele la cabeza. Pero evidentemente eso es terrible, ese no es el objetivo, lo que queremos es que el paciente siga viviendo y tenga buena salud. Bueno, pues Javier Milei es lo que ha hecho con la economía argentina. Ah, ¿que tiene inflación? Pues le corto la cabeza, le corto los salarios, le corto los empleos, paralizo la obra pública, no revalorizo las pensiones y entonces ya la gente no tiene capacidad económica para comprar. Hay menos dinero en circulación y obviamente la inflación baja. Pero eso no solo es aterrador, terrible, indignante hacerlo, sino que además es algo muy fácil. Es algo tan fácil como recortar allí donde puedas, ¿vale? Lo difícil, lo verdaderamente admirable sería que hubiese bajado la inflación al mismo tiempo que la gente vive en mejor o igual, ¿vale? Y eso es lo que no ha hecho ni de lejos el gobierno de Argentina. Quiero hacer este vídeo para explicar lo que a tanta gente parece que le cueste entender, que es que la inflación no es lo importante. Lo importante es la variación de la inflación o la comparación de la inflación con respecto a tu salario. Porque si la inflación está aumentando, por ejemplo, al 10% y todos los salarios, imaginemos por un momento, que están aumentando al 10%, la gente no está perdiendo capacidad económica, no se está empobreciendo. Pero si la inflación aumenta al 2,7% y tú has perdido tu empleo, ¿de qué te sirve eso? O si tu salario no sube ni siquiera al 2,7%, tú estás peor que en el caso en el que había una inflación del 10%. Esto se entiende muy fácilmente y lo vamos a ver reflejado con datos para el caso de Argentina. Para ello, fijaos que vamos a partir, como siempre hacemos, de los datos de inflación a nivel mensual, ¿eh? Entonces, aquí tenéis que efectivamente en el mes de octubre de 2024 la inflación en Argentina, en términos intermensuales, ha bajado al 2,7%. Fijaos que en los años que están, en los meses que están ahí coloreados en rojo sería lo que sería responsabilidad del gobierno kirchnerista anterior, y en lo azul la responsabilidad del gobierno de Javier Milei. Ya he comentado antes que Javier Milei, nada más llegar al gobierno, en 12 o 10 de diciembre, disparó muchísimo los precios por culpa de eso que he comentado, de estopar los precios de los productos, de evaluar la moneda, algo incluso reconocido por el propio gobierno por escrito en un informe, ¿no? Entonces, eso implica, por supuesto, estos son variaciones mensuales, si nosotros cogemos el acumulado, nos encontramos con esto. Durante los 11 meses de gobierno de Javier Milei, los precios han aumentado un 159,8%. Más que lo que aumentó los precios durante los 11 meses anteriores, durante los últimos 11 meses del gobierno de Massa, ¿vale? Entonces, fijaos que no hay motivo para salir a celebrar esto, porque significa que con Javier Milei los precios han aumentado bastante más que durante la época de Massa, ¿vale? Pero además, si ahora la inflación está reduciéndose, el crecimiento de los precios es menor, siguen creciendo pero a menor ritmo, es en parte porque aumentaron mucho en diciembre, enero, febrero y marzo, y eso empobreció a muchísima gente, porque los precios aumentaron mucho más rápido que lo que aumentaron los salarios y por supuesto que las jubilaciones.
Entonces, cuando ya has generado ese shock inflacionario tremendo y has empobrecido un montón de la población, entonces la gente ya no tiene tanta capacidad económica y los vendedores no pueden aumentar tanto los precios porque nadie les va a comprar a sus tiendas. Eso se entiende perfectamente en términos teóricos y estamos viéndolo respaldado con datos. Fijaos, ¿qué es lo que hizo Javier Milei para acabar la inflación de esta forma? Es decir, para cortarle la cabeza al paciente que le dolía la cabeza, que tenía esa jaqueca o como queramos verlo. Pues fijaos, a través del superávit público. Lo hemos comentado en multitud de ocasiones aquí. Superávit público significa que le estás quitando a la gente, al sector privado, a empresas y familias, más dinero a través de impuestos del que luego les das tú, a través de prestaciones sociales, servicios públicos, universidad, pensiones, lo que sea. Entonces, en este ejemplo, en el que el Estado está gastando 6, pero ingresa 10, claro, tiene un superávit público de 4, pero al mismo tiempo es un empobrecimiento del sector privado por 4. Esto es contabilidad, esto es matemáticas, no se puede refutar. Animo a cualquier persona que intente refutar esto. No se puede, insisto, esto es un axioma, es una identidad contable, no se puede refutar. El superávit público de Milei, que lleva casi 10 meses, lo único que hace es empobrecer a los argentinos y a las argentinas. Así de sencillo. Y eso era su objetivo, no es que estemos aquí descubriendo el Mediterráneo, ni muchísimo menos. ¿Cómo ha logrado esto? Fijaos, recortando en todo tipo de cosas, provocando una destrucción de empleo tremenda. Aquí tenéis la evolución del trabajo privado registrado. La línea negra es lo que ha ocurrido durante la época de Milei hasta los últimos meses, datos, disponibles. Lo tenemos lo mismo para la industria, que estaba creciendo, el empleo, no lo he dicho, estaba creciendo durante los últimos meses del gobierno de Massa o de Alberto Fernández, y con Milei empieza a destruirse empleo. Lo mismo aquí con el caso de la industria, lo mismo con el caso del comercio, hostelería y restaurantes, aunque últimamente ha rebotado un poco, pero está lejos de volver a los niveles en los que estaba antes de Javier Milei. No hablemos de la construcción, la cantidad de gente que ha perdido su trabajo, porque claro, tú paralizas la obra pública, pues la gente se queda sin trabajo. Esto es más que evidente y sencillo de entender. Pues esto es empobrecimiento para lograr el superávit público, empobrecer a la gente, ¿vale? Cortarle la cabeza al paciente. ¿Qué ha ocurrido con los trabajadores públicos? Que también ha caído, pero tampoco es que haya caído muchísimo. O sea, el impacto mayor se ha llevado el sector privado que el sector público, a pesar de lo que diga Milei de que los empleados públicos pues no aportan valor y no sé qué. Bueno, pues ellos han sufrido menos la motosierra. Aquí tenéis el total. O sea, durante el gobierno de Javier Milei, ahí lo tenéis, hasta julio de 2024, los últimos datos disponibles, fijaos la cantidad de empleo que se ha destruido en términos promedio cada mes, casi 20.000. Mientras que en el peor gobierno anterior, que fue el de Macri, entre 2015 y 2019, se perdieron 5.000, casi 5.000 puestos de trabajo en este promedio mensual. En el caso de Cristina Fernández se crearon 3.600, en el caso de Fernández 7.346. El gobierno de Javier Milei lo que hace es empobrecer, destruir empleo, destruir riqueza. Eso es lo que hace el empobrecedor de Milei. Y obviamente así los precios ya no están dando tanta guerra, porque ya la han dado en los primeros meses y porque ya ha empobrecido muchísimo a la población. La gente que no tiene empleo está jodida. Aumenten los precios un 2,7%. Si no tienes ingresos, está jodida. Lo sabemos todos. Pero es que encima la gente que sigue trabajando también está jodida porque la evolución de los salarios ha sido inferior a la evolución de los precios. Incluso aunque se haya remontado en los últimos meses, fijaos ahí que está muy mal el sector privado, o sea, los salarios del sector privado no registrados y también los del empleo público, los del sector privado registrado están algo mejor, todavía no han recuperado su capacidad económica, es decir, siguen siendo más pobres que antes que llegara Milei, pero es que encima también lo es por una cuestión aritmética de que se han destruido los puestos de trabajo con menores salarios. Entonces, cuando tú haces el promedio, te sale más elevado. Si tuvieses en cuenta este ajuste, le queda mucho por recuperar a los salarios del sector privado. Y en cualquier caso, es que ahí están los sindicatos más fuertes, esos sindicatos que Javier Milei quiere cargarse o debilitar, ¿no? Seguimos, las jubilaciones, fijaos, había un promedio de 111,7 en ese indicador para septiembre, octubre y noviembre de 2023 y ahora está en el 96,4, teniendo en cuenta que el 100 sería el valor para noviembre de 2023. O sea, la gente se ha empobrecido muchísimo, los pensionistas se han empobrecido muchísimo por culpa de la motosierra de Javier Milei. O sea, esto es reducir la inflación de una forma sana y saludable y controlando el bienestar de la gente. No, esto es cortarle la cabeza al paciente, como tantas veces hemos explicado. Esto se ve más claro con la pobreza. Los datos oficiales del INDEC nos revelan que para el primer semestre aumentó la pobreza hasta el 52,9%. O
sea, una locura, porque además partía del 40,9%, o sea, estamos hablando casi de 12 puntos porcentuales de aumento. Lo mismo con la indigencia, o sea, todos los recortes, toda la motosierra, toda la destrucción de empleo ha disparado la indigencia en Argentina, fijaos, incluso por edades, afectando a los mayores de 65, pero también a los niños, que ahora mismo el 27% de los menores de 14 años se encuentran en una situación de indigencia. Antes era elevado, ¿vale? Antes era del casi 20% o si nos vamos antes del 15%, pero es que en el caso de la actualidad estamos hablando del 27% por culpa de las políticas aplicadas de Javier Milei. Y ahora quedas con este gráfico, que he hecho con mucha paciencia, obteniendo datos oficiales del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística de Argentina, para que veáis lo siguiente. Esto empieza en enero de 2023 y acaba en los últimos datos disponibles para los salarios, que son en agosto de 2024. Bien, pues desde enero hasta diciembre de 2023, es decir, durante el gobierno de Massa, antes de que Milei llegara al gobierno, los salarios casi que crecían al mismo ritmo que los precios, ¿vale? Había una inflación elevada, ya la hemos visto antes, del 8, del 10, a veces llegaba al 12, ¿vale? Pero los salarios, salvo en el sector privado no registrado, que eso sí que han sufrido un empobrecimiento durante estos meses, pero en el sector público y en el sector privado registrado iban más o menos siguiendo la zaga. Iban a la zaga de los precios, por lo tanto no se empobrecían tanto. En cambio, llegó Javier Milei, los precios se dispararon y los salarios quedaron absolutamente rezagados. No solo en el sector privado no registrado, sino también en el sector privado registrado y en el sector público. Entonces, fijaos, al final, que ahora mismo estamos hablando de que en octubre de 2024 hay una inflación del 2,7%, pero la gente está perdiendo capacidad adquisitiva por todo lo que han perdido desde diciembre de 2023. La gente ahora en Argentina vive peor que antes de que Milei llegara al gobierno. Da igual que haya un 2,7% de inflación ahora, porque hay gente que ni siquiera cobra nada, como hemos visto, y encima la gente que cobra menos de lo que han aumentado los precios desde diciembre de 2023. Hay muchos argentinos que vienen a mi canal de YouTube y me dicen: yo con una inflación del 8% vivía mejor que ahora con una inflación del 3%. Y es que esa es la clave, que no nos mareen con esto de la inflación ha bajado. No, que no nos mareen con eso, porque si estás abandonando lo que está pasando con los salarios o lo que está pasando con el empleo, es aquí contarte milongas, contarte historia. La gente está viviendo peor y no se puede refutar. Estos son datos oficiales, ¿vale? Y esto es, al fin y al cabo, utilizando la metáfora, insisto, cortarle la cabeza al paciente. Lo que hay que hacer es curarle el dolor de cabeza, esa jaqueca. No cargarte al paciente, porque desde luego la forma más rápida de solucionar el problema, pero no la mejor para la salud del paciente. Y esto lo vemos clarísimo aquí. La población argentina está sufriendo la medicina de Javier Milei, y por mucho que ahora haya una inflación que baja, que los precios no suban tanto, no es para tirar cohetes, precisamente es todo lo contrario. Es para lamentarse de que se haya aplicado la motosierra para llegar ahí. Otra metáfora que yo he utilizado en alguna que otra ocasión es el silencio de los cementerios. O sea, en un cementerio no hay ruido porque la gente está muerta. Pues lo mismo pasa en una economía en la que la gente no tiene capacidad económica. No hay ruido, no hay inflación, porque la gente no va tanto a comprar. Eso es lo que está haciendo Javier Milei. Y fijaos que hay muchos datos que corroboran esto. No solo lo que he dicho de pérdida de empleo, el salario que ha perdido capacidad económica, las jubilaciones, también lo que hemos visto ahí de las transferencias y tal, sino que fijaos que tenemos aquí el consumo en supermercados. O sea que todos los meses en los que ha estado gobernando Javier Milei ha habido un retroceso en las compras comparado con el mismo mes del año anterior. Lo mismo pasa con el consumo per cápita de carne bovina en Argentina, que estamos en unos niveles por debajo de los que había, fijaos, después de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? O sea, estamos hablando de que jamás en la vida, desde que hay registros históricos, la gente ha podido consumir menos carne en Argentina, con lo importante que es para su cultura y su gastronomía. O el consumo de combustible, ahí lo tenéis, es que sigue bajísimo, sigue en 1,31, que solo es equiparable a abril de 2024, todos los demás meses por encima, ¿vale? O sea, está bajísimo el consumo en este tipo de productos porque la gente no tiene capacidad adquisitiva, así de sencillo. La actividad económica, que está repuntando algo en los últimos meses, tenemos el último indicador para agosto de 2024, es todavía insuficiente para hablar de una recuperación de los niveles anteriores a que llegara Javier Milei, y además la recuperación que ha habido o que está habiendo hasta el momento está explicada únicamente por el buen comportamiento del sector de la agricultura, la ganadería y la pesca. Y esto es porque el año pasado en Argentina hubo una sequía tremenda, entonces los valores de este año pues te dan un crecimiento tremendo en comparación interanual, porque el año pasado la producción agrícola fue penosa, ¿vale? Por culpa de esta tremenda sequía.
Y hay un montón de empresas que están cerrando, ¿vale? Más de 9.000 micropymes que han tenido que cerrar durante todos estos meses, porque si la gente no va a tu tienda a comprarte los productos porque no tiene capacidad adquisitiva, pues tú ya no necesariamente dices, no, voy a aumentar menos los precios. No, es que cierras, echas el cierre, porque la gente no tiene capacidad económica, porque la motosierra se lo ha cargado todo, así de sencillo. Y las pocas empresas que sobreviven, fijaos que no invierten. Dices, ¿cómo voy a invertir? Yo aquí sobrevivo con el agua al cuello y poco más. No se pueden poner a invertir, que es el motor fundamental del capitalismo económico. Y fijaos aquí los datos. Es que todos los meses, desde que Javier Milei está en el gobierno, ha sido inversión negativa, es decir, desinversión. Las empresas no están invirtiendo. Esto es tremendamente negativo para el futuro. O sea, el sector productivo argentino está sufriendo, se está empobreciendo, se está lastrando, está perdiendo competitividad y al fin y al cabo, si la industria, como hemos visto aquí, no para de caer, cuéntame tú de qué va a vivir la economía argentina en el futuro. Esto deja unas cicatrices tremendas. Esta motosierra le han cortado la cabeza a la economía argentina y sí, han acabado con ese dolor de cabeza que era una inflación alta, que es relativa, porque si los salarios aumentaban más o menos al mismo nivel, tampoco era tan negativo, pero es que lo han hecho a cambio y a costa de cargarse a ese paciente, a costa de empobrecer a todos los argentinos y a las argentinas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.